Señor es bueno. Su misericordia, su compasión es grande. Se complace en tener misericordia, hermanos. Realmente esto lo creemos porque tal cual lo dice la Escritura, nosotros no hicimos nada para estar aquí. Absolutamente. Absolutamente. Él extendió su misericordia. Él, a través de su Espíritu Santo, nos buscó y nos insistió, porque la realidad es que muchos de nosotros éramos muy tercos, muy necios. Y cuando nos acordamos de nuestra propia vida, hermanos, entendemos un poquito qué es lo que vive y lo que pasa cuando nosotros le hablamos a una persona. ¿Te ha pasado que le estás compartiendo a una persona, a lo mejor de tu familia, a lo mejor tu propio hijo, tu hija, a lo mejor a tu esposo, a algún familiar tuyo, le estás predicando el evangelio y tú dices, qué terco es este? Bueno, peor estábamos, porque el Espíritu Santo cuántas veces nos ha insistido, hablado, nos ha mostrado su grande misericordia y realmente muchas veces hemos sido muy tercos, muy tercos. Pero Dios es paciente, longánimo. Ya otras veces he explicado qué es longánimo. Sufre tus desprecios por amor. Eso es longánimo. Sufre, aguanta y soporta tu necedad por amor. Eso es longánimo. Que a pesar de tus desplantes, de tus desprecios, de tu rechazo, de tu rebeldía, que le lastiman, que le ofenden, Él lo aguanta. Y lo aguanta, y lo aguanta, esperando el día de tu arrepentimiento y que le entregues tu vida y tu corazón. Esperando que un día entiendas que el único deseo que Él tiene es de hacerte bien a ti y a los que amas, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. ¿A con cuántas esposas he platicado que me dicen, ya no puedo seguir yo con mi esposo? Realmente lo amo, pero ya no puedo seguir con él. Y no entienden que cuando Dios quiere ayudarles y se acerca a ayudarles es porque Él quiere ayudar a esa relación que se está desbaratando, que se está desquebrajando, que está fracturada, quebrada. Y Dios se acerca porque quiere ayudar a restaurar eso. Porque el Señor, que es omnisciente, que ve todas las cosas, que Él ve todo hacia adelante y el futuro, y Él conoce lo adelante, y sabe que si tú sigues en esa actitud de padre o de madre alejado, distante de tus hijos más adelante se van a alejar de ti, se van a alejar de Dios más de lo que ya están. Y todos nosotros, los que conocimos ya a cierta edad al Señor, sabemos qué es lo que somos capaces de hacer cuando no tenemos temor de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces he pensado y orado al Señor, Señor, yo no quisiera que mis hijos vivieran lo que yo viví, lo que yo hice? No que me esté haciendo la víctima. No. Me refiero a que yo no quisiera que ellos hicieran lo que yo hice. No quisiera que ellos cayeran en lo que yo caí. No quisieran que ellos se convirtieran en lo que yo me convertí. Y mis oraciones son: ten misericordia. No lo sueltes. Gana su corazón, Señor, como ganaste el mío. Si pudiéramos entender que lo único que el Señor quiere cuando Él se acerca a nosotros es hacernos bien, porque no lo merecemos. Porque el camino al que vamos, al destino al que vamos, con el camino que llevamos alejados del Señor, es de desgracia.
es de desgracia. Y cuando Él se acerca, cuando Él se interfiere y cuando Él se aparece en nuestra vida hablándonos a través del Evangelio, es porque Él quiere detenerte de esa carrera loca que va al despeñadero. Y no queremos entender. Y nos aferramos a ser parte de las estadísticas terribles, de las estadísticas lamentables, esas estadísticas que dicen qué porcentaje lamentable de matrimonios terminan en desgracia, terminan en divorcio franco ilegal y otros terminan en divorcio ah, pasivo. Porque el día de hoy hay muchos matrimonios divorciados de manera pasiva, a lo mejor no de manera legal todavía. No han ido al juzgado a firmar un acta de divorcio, pero en sus hogares están divorciados. En sus hogares están separados. En sus hogares ya no quieren nada que ver uno con el otro. Ya están divorciados. Ya solamente les falta firmar el documento. Pero ni aún así muchos quieren reconocer que el único que puede tener misericordia y ayudar a que esa relación deshecha y destruida vuelva a florecer. El único que puede hacer que brote nuevamente el amor en el corazón de una esposa decepcionada o en el corazón de un esposo alejado es Dios. Para gloria de su nombre, hermanos, entre nosotros hay matrimonios que así estaban ya, destruidos, derribados, al punto de la firma del divorcio, aborreciéndose uno al otro. Pero escucharon la voz amorosa del Señor que les dice: yo les ayudo, yo te sostengo, yo puedo hacer que el amor vuelva a surgir en tu corazón para con tu esposo. Yo puedo hacer que el amor que ya sientes frío para con tu esposa vuelva a surgir, esa pasión, ese amor, ese cariño que ya no estaba. El Señor puede hacer todo eso. Vamos a orar. Señor, haznos entender. Haznos entender. Nuestro corazón es tan terco y tan necio muchas veces, Señor. Otros corazones todavía tan duros, tan perversos todavía, tan menospreciadores del grande privilegio que están teniendo cuando el Dios de los cielos se ha acercado a ellos para extenderles su mano compasiva y sacarlos del hoyo en el que ya se encuentran. Tu gracia sea con nosotros y nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Como repaso, de lo que hemos estado hablando, hermanos, les decía yo que este tema de hablar del tema de la familia, ni en un retiro completo de una semana, hermano, acabamos de hablar de esto. Ni en un, son tantas las cosas que hay que hablar. Y además, en una sola charla sobre este tema, no agarramos ni entendemos todo lo que tenemos que entender. Con los hermanos, mis hermanos amados de la iglesia de Puebla, he estado teniendo talleres acerca de la crianza de los hijos y llegamos a la conclusión de que hace falta darle otro repaso a lo que hemos visto, a lo que hemos hablado, porque son tantas cosas, hermanos, que se nos pasan, se nos olvidan, si no estamos metidos en eso y en eso y en eso.
Entonces, ¿qué es lo que queda, hermano? No te confíes a retiros, a jornadas. Asume la responsabilidad que Dios ha depositado en ti para sostener tu familia, para levantar tu familia. Y ponte a orar y ponte a estudiar y capacítate. Hermanos, el Señor ha dejado tantos recursos valiosos que el día de hoy es todavía más fácil conseguirlos, hermanos. Hay libros impresos, hay libros digitales, hay libros en PDF, hay libros en EPUB, ya los compras en las librerías, ya los compras en línea, ya te los regalan pirateados. Hay tantas formas, ya tantos recursos. Solamente falta una cosa para ir por eso y empezar a capacitarnos para trabajar. Un corazón entendido de que Dios nos quiere bendecir y que Él se va a glorificar en nuestras familias. Un ardiente deseo de que Dios se manifieste en nuestras familias. Un ardiente deseo de que Dios se glorifique en tu matrimonio. Un ardiente deseo de que Dios se glorifique en tu paternidad. Un ardiente deseo de que Dios se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos y en los hijos de tus hijos. Pero un ardiente deseo, no solamente como una idea efímera, un ardiente deseo. Y si hoy reconoces que en tu corazón no hay un ardiente deseo, corre a los pies del Señor y llórale y dile: Señor, mi corazón está bien duro, que no es capaz de sentir un ardiente deseo. Mi cabeza dice que sí, que yo quiero un matrimonio para la gloria de Dios. Mi cabeza dice que sí, que quiero que mis hijos caminen a la luz de su gloria. Pero mi corazón está duro y no trabaja y no camina en esa dirección. Ten misericordia de mí y de los míos. Porque si yo como padre fallo y no trabajo en eso, porque si yo como madre no trabajo en eso, yo voy a ser un gran estorbo para lo que tú quieres hacer en mi casa, con los míos, con los que amo. Yo voy a ser un gran estorbo. A la luz de lo que hemos visto, de las conclusiones más importantes que podemos nosotros tener es: Dios, el Dios de la gloria, por su pura benevolencia y gran amor con que me ha amado, quiere bendecir a mi familia, nada más. A pesar de la indiferencia que ha visto en mí, a pesar de los errores que sigue viendo en mí con respecto de mi familia, Él quiere bendecirme. Él quiere bendecirme. Como puntos importantes tenemos que llevarnos claro, hermanos, llevamos presente, porque les decía, no es posible hablar de todos los temas, pero va a ser un gran avance si nosotros nos llevamos claro cuál es una de esas causas que ha llevado a una fe decadente, una fe cristiana decadente, una vida cristiana decadente. ¿Todos recuerdan esa primera enseñanza? Como una de las principales causas de tener una fe decadente es que hemos dejado de adorar a Dios como familia. Primeramente como personas, los líderes de la familia, el esposo y la esposa, no son unos adoradores fervientes, no son unos adoradores genuinos. Y valga la aclaración que cuando yo hablo de adoración no estoy hablando solamente de la parte de la adoración de la alabanza, no me estoy refiriendo a eso. Adoración quiere decir una vida rendida, entregada, consagrada al Señor. Eso quiere decir adoración. Adoración quiere decir: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Eso es adoración.
Y la realidad de muchas familias es que primeramente los padres no hemos sido unos verdaderos y genuinos adoradores. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, Él hablando a una mujer que pensaba que adorar a Dios era ir a cierto lugar que sus antepasados habían escogido, porque ahí una vez el Señor se apareció o dijo cosas, y ella pensaba que ahí es la adoración. Y el Señor Jesús ya estando en esta tierra y Él apuntando hacia lo glorioso que Él haría a través de la redención en la cruz, la resurrección poderosa, formando una iglesia, Él dijo, mujer, la hora viene. La hora es, porque ya estaba Jesús ahí, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿A qué se estaba refiriendo? Que Jesús iba a hacer ya esa gran obra en el corazón de las personas a través de su sacrificio y de su resurrección. A través del sacrificio de Jesús y de su resurrección, los seres humanos podemos aspirar por la gracia de Dios a una vida transformada, a una vida renovada, a una vida en la que antes no podíamos adorar al Señor. ¿Por qué antes no podíamos adorar al Señor? Porque nuestro corazón estaba lleno de maldad, porque nuestro corazón abrazaba el pecado. Pero a través de la fe en Jesucristo y de su muerte, hemos sido limpiados de eso y ahora podemos tener una conciencia en la que deseemos, anhelemos adorar al Señor. Él dijo que nos daría un nuevo corazón y lo da, un corazón que adora principalmente. Lo primero que Él hace en la redención es que transforma un corazón despreciativo del Señor y lo convierte en un corazón adorador del Señor. De tal manera que cada padre y cada madre podemos ser verdaderos adoradores. Y con eso, dar el primer paso, el ejemplo, para que nuestros hijos también quieran vivir una vida de adoración al Señor. La primera causa por la cual muchas familias están así tibias es porque hemos dejado de adorar al Señor en familia. Hemos dejado de adorar a la familia. Se nos ha olvidado que Dios tiene un diseño especial, con un énfasis especial, con un propósito especial. Lo vimos ayer por la tarde. El Señor creó a la familia a su imagen y semejanza. Es posible, y de hecho es su voluntad, que la familia de creyentes, la familia redimida, restaurada, pueda reflejar la gloria del Señor, alumbrando las tinieblas de muchas familias alrededor, por la obra del Evangelio y del Espíritu en esa familia. Pero hermanos, es necesario volvernos a Dios. Es necesario que el esposo se vuelva a Dios. Es necesario que la esposa se vuelva a Dios. Que ese matrimonio se vuelva a Dios. ¿Cuánto bien harías si después de esto consideras que todos esos pleitos que traes en tu matrimonio no pueden continuar así, no deben continuar así? Y es hoy el día en que tienes que pedir perdón, y es hoy el día en que tienes que perdonar. Porque, porque el Señor no nos trajo a estos días, a este lugar, solamente para pasarlo bien. Le hemos pasado bien, ¿no? Gracias a Dios le hemos pasado bien, pero no solamente nos trajo a eso. Él quiere una obra más alta, más grande, más profunda, que trascienda. Y aunque hoy la pasamos bien en los kayaks, esto no va a hacer que trascienda nuestra familia. Lo que va a hacer que trascienda nuestra familia es que por la fe en Jesucristo tú seas capaz de pedir perdón a tu esposa. Que tu esposa seas capaz de pedir perdón a tu esposo. Que sean capaces de perdonarse. Que sean capaces, padres, de pedir perdón a sus hijos si es que han fallado, faltado. Que los hijos, los jovencitos que me escuchan hoy y que la palabra ha llegado a sus corazones, sean capaces de pedir perdón a sus padres porque no les han honrado como el Señor quiere que les honren. Restauración es lo que quiere el Señor.
Que aquellos padres que no se han vuelto al Señor, no le han rendido su corazón, aquellos esposos que no se han arrepentido de sus pecados y no han entregado su vida a Jesucristo en fe, lo puedan hacer ya hoy. Porque si hoy tú lo postergas y tú dices, mañana, el domingo en la reunión, ¿sabes qué? Ya no pasó. Ya no pasó. Por la simple y sencilla razón de que salimos allá afuera y todos los deberes, ahorita agarramos el vehículo y empezamos a viajar y salimos a la carretera y encontramos el trafiquero y llegamos a la casa y encontramos el alterón de trastes que ya no nos dio tiempo de lavar, ya se te olvidó y ya no vas a hacer nada. Dios quiere que hoy hables con Él, que hoy te pongas a cuentas con Él, que hoy le clames por ayuda. Le digas, no puedo, no he podido, necesito de tu ayuda. Hemos perdido de vista que Dios tiene un diseño y un propósito para nuestra familia, hermanos. Y cuando nosotros perdimos de vista eso, entonces agarramos el modelo mundano, el modelo pagano, el modelo de los incrédulos y los trajimos a nuestra casa. Y entonces nuestro matrimonio lo hemos estructurado como ellos estructuran sus matrimonios. Y nos hemos convertido en una familia bien mundana. Y hemos querido educar a los hijos porque se nos olvidó que Dios tiene un diseño, un plan, un diseño perfecto de cómo criar a los hijos. Y como lo hemos ignorado, entonces nos hemos ido allá a Egipto, nos hemos ido al mundo y hemos agarrado sus formas. Y entonces empezamos a educar a nuestros hijos conforme a las formas de allá afuera y no conforme a las formas de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que al pasar los años, cuando llega la adolescencia, tu jovencito, tu jovencita, ya no quiere saber de la familia, ya está harta, ya está hastiada, ya está fastidiada, ya no quiere, ya tiene problemas con sus hermanos, ya tiene problemas con sus padres y ya no quiere saber de Dios. Por eso la advertencia de Dios a través del profeta Malaquías: quiero que el corazón de los padres se vuelvan a sus hijos. Quiero que el corazón del esposo se vuelva a su esposa. Quiero que el corazón de la esposa se vuelva a su esposo y a sus hijos. Y que el corazón de todos ellos se vuelvan a mí. La familia es la primera y la más importante institución ordenada por Dios. Tu familia es la primera y la más importante institución ordenada por Dios. Cuando Él ordenó todas las cosas en la creación, ahí estaba la familia, como primer lugar, como institución más importante, dando indicaciones. Primero preparó todo el lugar donde Él iba a poner esa familia y creó todas las cosas y vio el Señor que era bueno. Pero cuando creó la familia, dijo, es bueno en gran manera. Y los bendijo Dios. Y a mis hermanos solteros les recuerdo que la familia es una bendición, pero también es un mandamiento. Porque también veo a muchos de mis hermanos jóvenes rechazando la idea del mandamiento. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado el diseño de Dios y han adoptado las ideas de los mundanos. Yo no me quiero casar. Ay, ¿qué pasó? Qué feo, fuchi. Lo peor que puedes pensar, lo peor que puedes hacer es casarte. Vive la vida. El deseo, la visión del mundo. Cuando la visión de Dios es, multiplícate, fructifica y yo te bendeciré. No hay lugar en el que la mujer pueda vivir su plenitud al máximo que en el hogar con una familia, en el orden de Dios. Porque fuera del orden de Dios, pues ya sabes, por eso sale, no, no te cases. ¿Cuántos hijos vas a tener? Uno y ya.
Porque este se me chispoteó, no quería yo nada, yo no quería tener hijos. Pero bueno, este y ya. Porque con dos igualito a este, no, me voy a volver loca. Eso es cuando la gente trabaja alejados de la bendición de Dios. Pero por su gracia te puedo decir que cuando tú aplicas el diseño divino, Dios respalda su palabra, aun por torpes que somos, aun por más torpes que nosotros somos, hermanos. El Señor respalda su palabra y hace que dé fruto. Cuando miramos y ponemos atención al diseño de Dios. El matrimonio y la familia es un mandamiento. Así como no matarás, así como no cometerás esto y lo otro, así como no mentirás, así como no levantarás falso testimonio, así como le tienes tanto respeto a esos mandamientos, así a este es un mandamiento. Fructificad y multiplicaos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa familia nueva, Dios la va a guiar porque en su palabra hay principios para guiarla. Dejará padre y madre, debe establecerse como una familia independiente, porque pasar por alto mandamientos como este también trae consecuencias, hermanos. También trae consecuencias. El matrimonio es la unión más íntima entre un hombre y una mujer, donde Dios ha diseñado todo eso, el matrimonio, para suplir las necesidades básicas de un varón, las necesidades básicas de una mujer. Él ha dejado una estructura, Él ha dejado un orden. Cuando nosotros como seres humanos decidimos ignorar ese orden que Dios dejó, ¿qué es lo contrario a orden? Mamás, ¿cómo se ve su casa cuando hay desorden? Desordenada. ¡Wow! Bueno, así ve el Señor y así se ve desde fuera un matrimonio que está en desorden. Un matrimonio que está en desorden, un matrimonio que no está poniendo en práctica el orden de Dios. Vemos desde un principio cómo el Señor se dirige a Adán para pedirle cuentas acerca de su familia. Allá en Génesis 2:15 dice la Escritura, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En Génesis 1:28 le dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Vemos en pasajes como este, como el varón tiene la tarea de administrar, de proveer para su familia con el trabajo de sus manos. Dios demanda del varón proveer las necesidades de la casa de su esposa y de sus hijos. Y cuando nosotros no entendemos este principio, hermanos, entonces vemos el diseño mundano, el diseño pagano, y entonces dice, ok, pues entonces tú, mi amor, también te vas a ir a trabajar, tienes manitas, también te pones a chambear, y yo trabajo, y entonces entre los dos vamos a sacar nuestra casa porque tenemos necesidades para tener una mejor vida, más desahogada, menos preocupada. Y entonces todo eso termina en un abandono de los hijos, hermanos. El egoísmo del ser humano, el egoísmo del ser humano cuando todavía está exaltado, todavía hay pensamientos como el de, no, pues tenemos que realizarnos nosotros. La mujer quiere ser exitosa también en el área profesional y
Y no que esté mal eso, lo que está mal es que antepone eso al diseño de Dios. Cuando hay mujeres piadosas que rinden aún sus carreras y sus profesiones en pro de la bendición de Dios para con sus hijos y para con su familia, se sienten realizadas, plenas, porque no es ni la carrera, no es ni los ingresos de su carrera, ni los éxitos de su profesión lo que las llena, sino es el saber que están en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada y para lo cual las llamó. Hablando con mi esposa hace algunos tiempos en que pasamos necesidad, yo le decía, estoy seguro que si tú te pusieras a trabajar así, tendrías mejor sueldo que el que yo tengo. Y para mí me sería una tentación, así como que mi hijita, pues vete a chambear y yo me quedo aquí a atender a los niños. Si lo pienso desde el punto de vista material, hermanos, mi amor, vete a chambear, párate temprano y vete a tu trabajo y te mando tu lonche. Y yo me quedo aquí a atender la casa. Pero ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño divino. El Señor ha hecho de la mujer, y ahí en Proverbios 31 ha puesto un diseño de la mujer virtuosa, de la ayuda idónea, que sí, puede trabajar y generar ingresos para la casa, pero desde otra forma, desde otro diseño, siempre pendiente y vigilante de su casa y de sus hijos. Pero hay un gran obstáculo, hermanos, nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Nuestro orgullo y nuestro egoísmo. La profesionista lavando trastes. ¿Cómo crees? Tengo la capacidad de ser gerente y directora de una empresa. Y no lo dudo, hermanos. Lo sé. Dios ha dotado de grandes capacidades a la mujer, tanto que muchas de ellas nosotros los hombres no somos capaces de igualarlas. He visto por ahí algunas imágenes, eh, hoy le llaman memes, donde cuando el varón se siente enfermo, hermanos, de verdad nos sentimos enfermos y estamos... He visto enferma a mi esposa y se levanta a hacer sus deberes y sus quehaceres. Y nos trae moviditos a todos. Muy responsables, definitivamente mujeres muy dotadas de altas capacidades. Pero el Señor quiere poner esas habilidades para que levantes una generación para el Señor. Bien puede ser directora de una gran empresa y hacer que esa empresa crezca y se desarrolle y ponga muchas sucursales en el país y sea una empresa que se distinga del crecimiento por la labor de esa mujer en la dirección. Pero un día se van a olvidar de ti y te van a dar las gracias. Y va a venir otra. Sin embargo, siempre el Señor va a honrar a una mujer piadosa que tome su cruz y que se niegue a sí misma para levantar una descendencia para Dios. El Señor siempre lo he dicho, el Señor es buen patrón. Todo aquel que trabaja para el Señor nunca será avergonzado. Nunca. Por eso, mi querida hermana, que has renunciado a tu carrera, a tu profesión, que has renunciado a la tentación de irte a trabajar y ganar harta lana y decirle a tu viejo, mira, y has renunciado a eso con tal de honrar al Señor y ser obediente y criar a tus hijos,
el Señor te bendiga, te prospere y prospere el trabajo que haces en tu casa. Porque el Señor es buen amo. El Señor es buen patrón. Contrario al diablo, que cuando trabajamos para Él y le servimos, al final nos da el peor de las pagas. El Señor no es así. El Señor honra a los que le honran. Pero el varón fue el primero en recibir el mandamiento de Dios cuando la mujer aún no existía. Con esto Dios estableció desde el principio un orden. El varón es la cabeza de la familia y el que carga la mayor responsabilidad. Por eso, mujeres, hermanas mías, cuando leen en la Escritura y cuando el Señor les manda, mujeres, estad sujetas a sus esposos. No lo tomes a mal. El Señor, como Padre tuyo, cuidador tuyo y que tiene mucho cuidado de ti, ha buscado a quien cargarle la mayor parte de la responsabilidad de este trabajo. Y ese es tu esposo. Porque vemos en la Biblia y en la Escritura que cuando algo sucedía, al primero que el Señor llamaba era el esposo. A ver, ven, rinde cuentas. Rinde cuentas. Ser la cabeza no es un lugar de gloria, hermanos. Ya llegó la cabeza de este hogar. Y esperamos la pleitesía de la esposa, que cuando la Biblia habla de la esposa como ayuda idónea, de ninguna manera significa sierva. Así le llaman los solteros cuando están buscando y vamos a buscar, echarle un ojito a la sierva. Pero cuando ya se casan, ayuda idónea no significa tu sierva, tu esclava, tu sirvienta. Ayuda idónea significa aquella que Dios designó para complementarte en tantas debilidades y deficiencias que como hombres tenemos, hermanos. Entonces, ser cabeza no significa que el varón valga más que la mujer o que tenga más privilegios. Ser cabeza significa ser el principal responsable y el primero que dará cuentas al Señor. Por lo tanto, hermanos, tomemos esto. Ya se les está acabando la pila, hermanos, creo. Bueno, a mí, bueno, al este. Ser cabeza significa tener más responsabilidad. Vemos que cuando Adán y Eva desobedecieron, la primera que desobedeció fue Eva. Pero al primero que el Señor llamó fue Adán para pedirle cuentas. La ayuda idónea es un complemento perfecto y debemos tener claridad y aprender a ver a nuestra esposa como la ve Dios y como nos la puso Dios. El Señor ha pensado en complementarnos en nuestro matrimonio. ¿Y por qué ahorita me estoy enfocando en el matrimonio? Porque ya lo he dicho antes, el matrimonio es la base, bueno, la base, el fundamento es Cristo, pero encima de Cristo se establece un matrimonio. La idea de Dios nunca ha sido, que el matrimonio o una pareja se funden, piensan en tener un hogar aparte de Dios o separados de Dios, nunca. Y la historia, las estadísticas nos demuestran que cuando así se hace, eso fracasa. Porque el Dios que fue el que instituyó el matrimonio, Dios que fue el que instituyó la familia, nunca tuvo en su mente que esa familia se desarrollara aparte de Él, separado de Él. Por lo tanto, el secreto
porque no es ningún secreto, por eso lo pongo entre comillas, el secreto para un matrimonio exitoso, un matrimonio piadoso, un matrimonio que glorifica a Dios, es un matrimonio que camina de la mano de los principios del Señor. Es un matrimonio que tiene comunión con Dios. Ese es el secreto. Ni siquiera es que nosotros nos hacemos sabios por leer la Biblia, que sí, Dios nos ayuda y nos da entendimiento. Pero el secreto es que el Señor está con nosotros, que nos ayuda, que cuando nos equivocamos nos ayuda a corregir, que cuando pecamos contra el otro, contra nuestro cónyuge, el Señor nos reprende y nos ayuda a arrepentirnos y a pedir perdón. Que cuando estamos resentidos por la falta y la ofensa del otro, nos ayuda a ser humildes para perdonar. Porque el matrimonio finalmente, yo te lo aseguro, hermano, en el matrimonio cristiano, esto del perdón y perdonar es una condición constante. Perdonar. Ya vamos, ya me apuro. Ya voy a ver mi teléfono. Espérame. Rápidamente le doy un repaso. ¿Cuál es ese orden de Dios que para que una familia funcione y funcione bien? El papel de los padres consiste en proveer para la familia y educar a los hijos, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, como dice 2 Corintios capítulo 12, verso 14. El deber de los padres es mostrar también respeto para sus hijos, pues ya vimos ayer que los padres no deben provocar a ira a sus hijos o no desalentarlos, sino por lo contrario, animarlos. Animarlos primeramente a buscar al Señor constantemente, ya lo vimos, repetirás a tus hijos en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento acerca de los mandamientos del Señor. Animarlos a buscar al Señor, pero después animarlos a glorificar al Señor en todas las cosas que ellos emprendan y en todas las cosas que ellos hagan. Los jóvenes, hermanos, los jóvenes tienen muchos sueños, los jóvenes tienen mucha energía y los jóvenes echan a volar sus sueños y su imaginación y dicen, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro, yo quisiera hacer aquí, porque tienen mucha energía, tienen mucho ímpetu para hacerlo. Yo lo veo en mis hijos y constantemente la tarea que tenemos nosotros y veo a mi esposa y escucho a mi esposa diciéndole, sí, pero para la gloria de Dios. Sí, pero que sea algo que honre a Dios. Sí, pero que ten cuidado que sea algo en lo que vas a servir a Dios, no solamente por ti, no solamente para ti, pensando en ti. Tenemos que animarlos a nuestros hijos a que hagan, pero siempre encaminarlos, siempre aconsejarlos, siempre con la palabra de Dios, siempre con versículos de la Escritura diciéndoles, tu vida desde el vientre de tu madre es para el Señor. Es para el Señor. Hemos tratado de ser conscientes a nuestros hijos de que el hecho de que ellos hayan nacido en una familia cristiana, en una familia creyente, es un privilegio, y no por nosotros, no por mí, no por mi esposa. Es un privilegio haber nacido en un matrimonio de creyentes, porque es el lugar donde Dios les da la oportunidad de conocerlo y de acercarse a Él. Y ellos lo han visto platicando con sus conocidos, con sus conocidas, con sus amiguitos, la vida triste y etapas tristes que les ha tocado vivir a cada uno de ellos. ¿Por qué ellos? ¿Por qué a ellos Dios los está bendiciendo? Porque Dios es bueno y ha querido ser bueno con ellos. Entonces los padres son responsables de instruir a sus hijos constantemente en la palabra de Dios. Pero a su vez, el papel de los hijos consiste en honrar a sus padres.
Cuando la Escritura dice en Efesios 1:2, y vosotros hijos obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Fíjense que hay una nota muy importante. Cuando este versículo dice, y vosotros hijos obedeced a vuestros padres, la traducción literal de esa fracción es, y vosotros niños obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y después dice la segunda parte, honra a tu padre y a tu madre. En los escritos antiguos, anteriores, la traducción de este mandamiento hacía una énfasis y una diferencia. La primer parte es dada principalmente a los niños. Los niños delante del Señor son responsables de obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque ellos todavía no entienden mucho de principios. Los niños generalmente hasta cierta edad están dirigidos, ellos se dirigen por pasiones. Siempre he puesto este ejemplo y creo que nos ayuda a entender mucho que cuando tú a tu hijo de 2 años lo sientas a la mesa y de frente le pones un helado del que más le gusta con hartos chochitos y con hartos puntitos de chocolate y así colorido, bonito, y al lado le pones una nutritiva sopa de verdura. Y le dices, a ver, mijito, ¿cuál tú quieres? Mira, el helado es muy dañino. Tiene exceso de calorías. Tanto dulce te va a picar los dientes y se te van a poner negros y a lo mejor hasta se te caen y te vas a quedar chimuelo. Y tanta azúcar te va a predisponer a una diabetes mellitus. Por lo tanto, no te es nutritivo, no te es provechoso, hijo, no te va a ayudar. Ah, pero si te comes la sopa de verdura, hijito, las calabacitas tienen hartas vitaminas que te van a ayudar a crecer, a ser fuerte. Y tú le dices, ¿me entendiste, mijito? Y el hijo te dice, sí, mami. ¿Ok? Entonces, ¿cuál quieres? El helado. Cuando tú ya le diste tu cátedra de nutrición, el niño dice, quiero mi helado. Porque ellos no se rigen por principios, ellos se rigen por pasiones, hermanos. Por lo tanto, el Señor manda a los niños que se rigen por pasiones obediencia, no importa si lo entiendes o no lo entiendes, tienes que obedecer. Por eso esos padres que dicen, no, no maltrates al niño, mejor platica con ellos. O sea, el chamaco te cuentea. No, es que hay que razonar con los niños. Te ve la cara. Por eso la instrucción del Señor es a los niños que obedezcan. Sí o sí tienen que obedecer. Y por eso los padres tienen la instrucción de criarlos en disciplina. Y disciplina también incluye corrección física ante la necedad del niño. Fíjate cómo lo pone el Señor en el libro de Proverbios. Y dice que el freno y el cabresto son para el mulo, o para el burro, pues, que es terco, que es necio. Más la vara para la espalda del necio. Ah, ahora sí cayó el 20. Así que, ¡pum! Y la segunda parte de este versículo dice, honra a tu padre y a tu madre. Dicen los comentaristas que esa segunda parte ya es para los muchachitos más grandecitos, para los adolescentes, para los jóvenes, que ya deberían de entender, y lo digo así, deberían de entender un poquito más y entender que sus padres han sido puestos por el Señor para ayudarlos, para bendecirlos, para guiarlos, porque todavía hay mucha inexperiencia en ellos, todavía hay muchas cosas del mundo que ellos no entienden, pero no sé si te ha pasado. El muchachito de 12 años se dice, eso ya lo sé. Se sienten que ya se saben todo.
No, mi mamá eso no sabe. Yo le dije, yo le enseñé. Yo recuerdo cómo mis hijos cuando aprendieron a leer, porque ellos leyeron y ya crecieron, y evidentemente mi esposa estuvo ahí enseñándoles todo, pero cuando llegaron a esa edad, ¿cómo aprendiste a leer? Yo solita. Cuando los hijos son mayores, lo que se espera de esos hijos es que ya en una conciencia y en un entendimiento de lo que Dios, de por qué Dios les ha dado unos padres así, espera que de ellos salga el honrarlos voluntariamente. Y por eso dice la segunda parte del versículo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Los niños deben obedecer, pero los jóvenes obviamente deben obedecer también, pero ya en una conciencia de no solamente voy a obedecer porque me lo dijo mi papá o me lo dijo mi mamá, voy a obedecer porque mis padres son dignos de que yo les honre. Entonces los hijos son responsables de honrar a sus padres. Y entonces es en esto donde nosotros vemos un equilibrio en los derechos y en los deberes. Cada miembro de la familia tiene derechos, tiene deberes, y Dios lo ha dejado y lo ha estipulado siempre así. El fundamento del matrimonio es el amor mutuo. Y este amor en el sentido cristiano, ya sabemos, no es una emoción, no es un sentimiento pasajero. El amor se manifiesta en primer lugar en una decisión y en un compromiso de buscar siempre el bien del otro, de expresar el amor el uno al otro. Y hermanos, aquí hablo a los varones, a mis hermanos varones, que a veces somos un poquito más pragmáticos en las relaciones. A veces se acerca la esposa, ¿me quieres? Y el esposo, tengo 15 años contigo, ¿por qué preguntas eso? Pues porque quiero que me digas si me quieres. Estás loca, ya vete a lavar tus trastes. Eh, sí o no, a veces somos así de pragmáticos, de secotes. Tratemos y esforcémonos por entender a nuestras esposas, hermanos. ¿Y qué te cuesta? Para ellos es una necesidad de escuchar que las quieres. Digo, hablo en sentido general, porque hay algunas mujeres que también son así de que, más bien es al revés, es el varón dice, mi amor, ¿me quieres? Porque de repente eres tan machetona, tan... Como para buscar en la Biblia, a ver si hay un texto, y vosotras esposas, no seas ásperas con su esposo. Pero siempre hay la excepción, ¿no? O sea, en términos generales, es el varón el que... Y ese, o sea, Dios nos conoce de tal manera, Dios nos conoce, porque si tú ves en el Nuevo Testamento, ¿qué mandamiento hay para el varón? El mandamiento que hay para el varón, y vosotros, maridos, amen a sus esposas. Y ese amar a sus esposas no solamente incluye, pues le das el gasto o le compras sus necesidades, les das sus necesidades. Ese amen a sus esposas incluye también que supla sus deseos, sus necesidades emocionales. Y para cumplir con sus necesidades emocionales, si a tu esposa le es necesario escuchar de tu voz todos los días que la amas, hermano, esfuérzate por decirle todos los días, por favor, sin falta, si no quieres pleitos. Si no quieres problemas o quedarte sin cenar o recibir un desayuno frío, dile que la amas. Eso necesita, es una necesidad. ¿Qué te cuesta? ¿Qué nos cuesta, hermanos? Decirle a la esposa, te amo, mi puchunguita. Pero a veces somos tan duros, tan secos, hermanos. Por eso es que el Señor le dice al esposo, y vosotros maridos, no seas... Ah, sí se lo saben. No seáis ásperos.
Porque, hermanos, la verdad que nuestra naturaleza de varones en términos generales somos ásperos, somos toscos, somos fríos, rasposos. Y el Señor quiere que seamos condescendientes con nuestra esposa y que trates a tu esposa como vaso más frágil, no como garrafón de agua purificada, hermanos, que tú lo avientan y aguante el garrafón, como vaso más frágil. ¿Por qué nos dice eso el Señor? Porque nos conoce. La razón más simple es porque el Señor sabe cómo somos. Y tan sabe cómo somos que nos dice, tú, a ti te digo, ama a tu esposa y trátala como vaso más frágil, no seas áspero. Pero a la esposa le dice, porque la conoce, y vosotras esposas estén sujetas a sus esposos. Porque la naturaleza de la mujer es ser la matriarca. He escuchado por ahí en son de broma, pero entre broma seria, que el esposo es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Y no debe ser así. Por eso es que el Señor que las conoce, ustedes estén sujetas. Y vosotras, esposas, respeten a sus esposos. ¿Por qué lo dirá el Señor? No le hagas caso a tu padre, está loco. No estás respetando a tu esposo cuando hablas mal de él delante de tus hijos. No estás respetando a tu esposo. Qué mal se oyen las mujeres hablando mal de sus esposos. Tu esposo es tu propia carne y cuando hablas mal de tu esposo, hablas mal de ti misma. Y porque el Señor te conoce, te da este mandamiento. Y vosotras mujeres, respeten a sus esposos. ¿Te das cuenta cómo el Señor tiene un equilibrio dentro de la familia y nos habla a cada quien conforme nuestra necesidad y nuestra naturaleza? Tenemos que siempre buscar el bien del otro, expresar el amor el uno al otro y serles fieles durante toda la vida. El amor significa entrega, hermanos. Un matrimonio, una familia no va a funcionar bien si cada uno espera que el otro satisfaga sus necesidades emocionales. Ya decía yo ayer que el matrimonio no es las medias naranjas que se juntan y se unen. Eso quiere decir que el matrimonio no es un convenio, un contrato de que yo pongo el 50% y tú pones el otro 50%. El Señor le manda al esposo ser 100% esposo y entregarse al 100%. Y el Señor le manda a la esposa ser 100% esposa y entregarse al 100% independientemente de qué esté haciendo el otro, porque también somos muy dados a esos. ¿Y yo por qué si él tampoco? ¿Y yo por qué si ella tampoco? El Señor nos va a pedir cuentas, hermanos, y no te va a preguntar, a ver, ¿Él te hacía? ¿Él te daba? ¿Él te respetaba? No, porque no te va a pedir cuentas a ti de lo que hacía el otro. El Señor nos va a pedir cuentas de nuestras acciones, de cómo nos comprometimos en guardar sus estatutos, sus mandamientos, su orden, sus indicaciones. El Señor cuando nos llame no te va a preguntar, ¿tu marido te respetó? ¿Tu marido te fue fiel? ¿Tu marido te cuidó? No, te va a preguntar a ti, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo viviste respecto de los mandamientos que yo te di a ti como esposa? O que yo te di a ti como esposo, independientemente del otro que hizo. Porque el que conoce al ser humano, y no lo puso, no lo dejó escrito. Cuando el Señor llamó a Adán y le dijo, Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? Es que la mujer que tú me diste. O sea, yo no, ella. Eva, ¿qué fue lo que hiciste? Es que la serpiente,
Yo no, ella. Somos muy dados a evadir nuestras responsabilidades y a aventarle las culpas a los demás. Pero cuando estemos delante del Señor, Él no nos va a permitir eso. Cuando nos soltemos, cuando, cuando querramos soltar ese rollo mareador de no, mira, a ver, fíjate, te voy a explicar cómo estuvo. Mira, es que yo estaba así, o sea, yo no estaba haciendo nada. O sea, tú sabes que yo me porto bien, o sea, yo no estaba haciendo nada, pero él llegó, o por ella llegó, y yo creo que venía de malas. Yo no sé, a lo mejor lo hicieron enojar, pero ya ves cómo es, ya ves cómo es. Y me hizo enojar. Yo no quería, yo estaba tranquila, o yo estaba tranquilo, estaba bien, pero él, pero ella, el Señor no va a preguntarnos nada de eso y Él nos va a hacer responsables de nuestras acciones. Un matrimonio o una familia no funciona bien si cada uno espera que el otro satisfaga sus necesidades. Pero va a funcionar si cada uno está dispuesto a dar y a entregarse por los demás. Es promesa del Señor. Hermanos, termino con esto. Y a lo mejor hay algunas cosas chuscas en esto, a lo mejor hay algunas cosas que nos hacen reír de todo esto, pero, pero la realidad es que este tema es muy importante para el Señor. La realidad es que Dios quiere glorificarse en nuestras familias, no solamente en nuestras vidas, quiere glorificarse en nuestras familias. Y yo creo que es claro que hemos fallado y faltado en muchas áreas, en muchas cosas de nuestra responsabilidad dentro de nuestra familia, dentro del rol que cada uno de nosotros nos toca. Hermanos, queremos la bendición de Dios. Ordenemos nuestra vida y nuestra familia. Ordenemos, pongamos orden. Yo quiero terminar llamando a tu conciencia con un ejemplo, hermanos. La Biblia nos muestra que cuando ocurrió un desastre en la primera familia, cuando la primera familia pecó contra Dios, Dios hizo algo muy puntual, muy claro. Y lo primero que hizo es llamó a cada uno a rendir cuentas de sus acciones dentro de la familia. ¿Por qué la familia estaba atravesando esa crisis y qué responsabilidad tenía cada uno de ellos respecto de esa crisis? A cada varón que está aquí, que es padre de familia, que es esposo, piensa un momentito. Es evidentemente algo un ejercicio que vamos a hacer ahorita, pero en aquel día el Señor en persona llamó a Adán y le dijo: ¿qué es esto que tú has hecho? Quítale el nombre de Adán y pon el tuyo. Hermano varón, esposo, padre, ¿cuál sería tu respuesta si el día de hoy el Señor Dios glorioso, como lo cantamos, majestuoso, poderoso, que nos dio la bendición de tener una familia, que nos encargó la responsabilidad de una familia, viene de manera personal y te llama a rendir a cuentas y te dice: hey tú, ven, he mirado tu familia, ¿qué es esto que tú has hecho? ¿Cuál sería tu actitud, hermano? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué le responderías a aquel que tiene ojos como llama de fuego, lo cual nada le puedes ocultar? Nada le puedes tergiversar ni manipular de tal manera que salgas librado de tu responsabilidad, porque estarás delante de aquel que conoce todos los pensamientos y las más profundas intenciones.
¿Qué respuesta le vas a dar? Piensa bien lo que vas a decir, porque antes de que tú lo estés diciendo, el Señor ya está leyendo tu corazón y tu mente. Y Él va a cotejar si que lo que sale de tu boca corresponde a lo que realmente hay en tu corazón. No le puedes mentir. No lo puedes sobornar. No le puedes dar verdades a medias, mucho menos mentiras a medias, porque en el Señor no le podemos mentir. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué es esto que tú has hecho? Yo sé que en estos días Dios y la palabra nos ha alumbrado, nos ha escudriñado y sé que hay cosas, hermanos, porque no somos perfectos. Sé que hay cosas que hemos fallado. Sé que hay cosas que hemos hecho mal. Sé que hay cosas en las que hemos sido irresponsables, hemos sido negligentes, nos hemos olvidado en muchas áreas del mandamiento de Dios y probablemente ya estemos viviendo consecuencias o probablemente todavía no, lo cual no quiere decir que no vendrán. ¿Cuál va a ser tu respuesta, varón? Y lo mismo con las hermanas, porque después del Señor hablar con Adán, llamó a Eva. Quítale el nombre de Eva y ponle el tuyo. Tú, ven. Veo la situación y la condición de tu familia. ¿Qué es esto que tú has hecho? Veo cómo van tus hijos y cómo están tus hijos. ¿Qué es esto que tú has hecho? Veo cómo está tu matrimonio. ¿Qué es esto que tú has hecho? ¿Qué respuesta vas a dar, hermano? Siempre que hablo de temas de la familia, delante de Dios yo te puedo decir, yo no estoy excluido y en este ejemplo que te pongo a ti, me pongo yo mismo. ¿Qué respondería el Señor si dijera, César, qué es esto que tú has hecho? Hay áreas de mi vida que tengo yo que corregir definitivamente, como esposo, como padre. ¿Qué respondería yo al Señor? Hermanos, no somos perfectos, pero también Dios ha dado y provisto todos los medios, para que en nuestra humanidad imperfecta podamos andar en sus caminos, pero no hemos querido, porque no nos hemos querido consagrar. ¿Qué responderías, hermano? ¿Qué responderías? Lo primero que yo haría es abrazarme y aferrarme a la gracia de Dios, que durante todos años no me ha dejado a pesar de mis errores. Clamaría a su misericordia y después a su gracia que nos capacita para hacer las cosas correctas. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy. ¿Reprobados estamos? Seguro estoy que sí. Seguro estoy que sí, hermanos. Reprobados estamos. Pero yo quiero hoy invitarte a que al apelar a su misericordia, pidamos perdón por lo que hemos hecho, por lo que hemos estado haciendo y la manera que hemos estado pecando para con nuestra familia, para con nuestra esposa, para con nuestro esposo, para con nuestros hijos. Y aun si hay hijos aquí conscientes de lo que Dios les está hablando, aun que los hijos pidan perdón a sus padres. Y después abracemos su gracia y en su gracia clamar a Dios y decirle, Señor, capacítame. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser de la misma manera. Ayúdame. Y yo quiero invitarte a que eso hagamos el día de hoy. Cierren sus ojos, por favor. Si en el cansancio, si en el calor y en el bochorno sientes que el sueño te está ganando, ponte de pie.
Hoy no tenemos a la hermana y al hermano del ministerio de agüita. Ponte de pie. No dejes que el sueño te estorbe en este momento, que puedes ser un parteaguas en tu vida como cristiano, como cristiana y como creyente. Parteaguas. Que nada estorbe este momento en que así como Adán y así como Eva se acercaron al Señor, porque cuando el Señor les llamó, no los llamó solamente para reprobarlos. Estoy seguro que la gracia de Dios misericordiosa y restauradora estaba también ahí para ayudarlos. Y tan fue así que aún en su pecado, yo estoy seguro que el día que estemos delante del Señor allá en el cielo, allá estará también Adán, allá también estará Eva. Porque aunque el pecado dañó la familia, la gracia la restaura. Abracémonos del Señor. Abracémonos de sus promesas. Abracémonos de su gracia que nos enseña y nos educa a hacer las cosas de la manera correcta, aun por torpes que seamos. Pero primeramente seamos humildes y reconozcamos que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos faltado, que hemos hecho daño. Reconozcamos, pidamos perdón y después apelemos a su gracia. Habla con el Señor mientras escuchamos un canto que ministre nuestras almas, nuestro corazón. Pero la invitación es: ora, ahorita ora. Y ahorita arregla primeramente con Dios lo que tienes que arreglar, aquello en lo que has fallado, y pídele ayuda. La vida eterna eres tú, en ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú, mis cargas puedo en ti echar. De mis pecados me olvidé, mi vida entera en ti cambió. Porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. Mi vida eterna eres tú, mi sanidad. Mi sanidad también compró. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi salvador. La vida eterna eres tú. En ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. De mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambio. Que yo pude reposar. Eres la piedra principal. La vida eterna eres tú. Mi sanidad también compró. Mi libertad, mi gozo eterno.
veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu testimonio de la verdad, la vida eterna pareció, es la piedra principal, pero tu espíritu me testimonio de la verdad, la vida eterna pareció, eres la piedra principal, la vida eterna pareció. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La vida eterna se nos apareció, hermanos, pero no solamente para nosotros. Una vida eterna que el Señor quiere extender hacia nuestra descendencia, a nuestros hijos. Amados, el llamado es volvernos a Dios en consagración, en entrega, de tal forma que nos volvamos unos adoradores y hagamos de nuestro hogar un hogar adorador. La adoración familiar es necesario recuperarla, pero para poder recuperar la adoración familiar es necesario primero recuperar la adoración personal del padre de familia, de la madre de familia. Son ellos quienes enseñarán a sus hijos a adorar. Porque la gracia de Dios ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos de este siglo, vivamos santa, sobria, justa y piadosamente. Abrázate a la gracia del Señor, hermano. Vuélvete a la gracia del Señor, vuélvete a Él, conságrate, entrégate, conságrate, que tu vida arda, que nuestra vida arda, hermanos. Y no dejemos que el afán de este mundo apague y nos convierta en un pabilo que humea. Dios es bueno y en su misericordia, en su gracia, hoy nos está hablando, nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está llamando. Ven, ven, ven. Yo puedo ayudarte, yo puedo restaurar tu matrimonio, yo puedo restaurar tu familia, yo puedo llamar a tus hijos, yo puedo ir por ellos. Pero Señor, es que mis hijos ya tienen 15, 16, 20 años y no te buscan. ¿A los cuántos años fue por ti? Pero vuélvete, pero conságrate. La Biblia nos habla que un hombre justo llamado Job se afligía cada día por la vida licenciosa de sus hijos.
Y dice la Escritura que Job era un varón perfecto a los ojos del Señor. Y este hombre piadoso todos los días levantaba altar y ofrenda por sus hijos. Todos los días. Y decía, por si quizá mis hijos habrían pecado contra Dios. Él se ponía a la brecha por sus hijos. Todos los días. Y si el Señor ahorita te ha permitido tener a tus hijos tiernos en una edad tierna, están pequeñitos, hermano, es el momento de volverte a Dios, es el momento de llenarte de Él, es el momento de instruirte en su palabra para enseñar y alumbrar el camino de tus hijos. No dejes que el mundo los robe, no dejes que el mundo los gane. Llénate de Dios. Arde por Dios. Abrázate hoy de la gracia y la misericordia del Señor que nos quiere restaurar. Vamos a ponernos de pie. Misericordia de mí, oh Dios. Misericordia de mí. Confiado mi alma, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré. Clamaré, clamaré, Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré. Clamaré, clamaré, Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, clamaré, en misericordia de mí, oh Dios, en misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Una vez más, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré, Dios altísimo, Al Dios que nos favorece, al Dios que me favorece. Clamaré, 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 Dios altísimo, al Dios que nos favorece, al Dios que nos favorece. el Señor nos favorece. Clamaré, clamaré, clamaré,
Dios santísimo, al Dios que me favorece, clamaré, 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 al Dios santísimo, al Dios que me favorece, clamaré, clamaré. Acércate, hermano, a ese Dios que hoy nos favorece. Acércate y háblale. Varón, esposo, padre de familia, rinde tu vida al Señor. Comprométete con Él, andar en sus caminos y en sus sendas. Ríndele hoy tu vida y dile: Señor, he sido torpe para manejar mi vida, he sido torpe para manejar mi familia, he sido torpe para llevar mi matrimonio, he hecho daño, me he equivocado. Señor, mi torpeza te la entrego. Señor, ayúdame en tu gracia, instrúyeme, capacítame, dame tu espíritu, ayúdame a amar, ayúdame a servir, ayúdame a entregarme, ayúdame, Señor, ayúdame. Mujer de Dios, habla con el Señor, con tu Padre, y pide ayuda. Que el Señor te haga una mujer sabia, una mujer que con sus manos edifique su casa, que te libre de ser la necia que con sus manos la destruya. Pídele al Señor que te libre de ser una mujer necia que derribe su casa. Que te ayude a ser parte de la bendición de ese hogar para edificar, no para destruir. Una mujer piadosa, temerosa del Señor, sabia, prudente, respetuosa de su esposo, servidora de sus hijos, apasionada por Dios, fervorosa en su adoración. Esa es la mujer de la cual Proverbios 31 dice que su honra sobrepasa el entendimiento. Porque engañosa la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Levanta familias para tu gloria, Señor. Dentro de este pequeño grupo, levanta familias para tu gloria, Señor. Familias que te honren, familias que te adoren, familias que te sirvan, familias que sean luz en la oscuridad que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Levanta familias piadosas. Levanta familias, Señor. Glorifícate. Seas tú muy honrado. Seas tú muy glorificado, Señor. Danos tu gracia para hacer matrimonios sabios, prudentes, honrosos. Danos tu gracia para hacer
Padres amorosos, diligentes en la crianza de nuestros hijos, entendidos de los tiempos y de la necesidad de nuestros adolescentes y jóvenes, que nos volvamos a ellos, que nos volquemos a ellos. Nuestros jóvenes nos necesitan, Señor. Danos un corazón por nuestros jóvenes. Y sé tú muy honrado. Sé tú muy glorificado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Recuerdas cómo desde un principio el Señor nos dijo que tu corazón tiene que estar vuelto a Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero después nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amados, si saliendo de este momento, de este tiempo y de este lugar, ahorita saliendo de este salón, el Señor está poniendo en tu corazón la necesidad de arreglar un asunto en tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, no dilates el tiempo, hazlo, pide perdón, arregla, habla, comunícate. O si lo tienes que hacer con alguno de tus adolescentes, con alguno de tus hijos, hazlo, pide perdón. O si alguno de nuestros muchachos ha entendido que tiene que restituir con sus padres porque no los ha honrado, hazlo. El Señor te va a ayudar. Ama a Dios, ama a tu prójimo y cumplamos en eso la perfecta ley. Bendecimos tu nombre, Padre. Te alabamos y nos encomendamos a ti. Danos tu gracia, que podamos ser dignos de esta encomienda de honrarte con y en nuestras familias. Por Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.